Salve, Virgen de la Cabeza, Reina Madre y grandeza del Cordero Divino. Salve, lucero de la aurora, eterna mediadora del errante peregrino. Salve por siempre a ti, Señora, te pedimos tu gracia y que nos llenes de amor. Salve, Virgen de la Cabeza, hoy pedimos clemencia contigo al Señor. Salve, Virgen de la Cabeza, te pedimos que ruegues por nosotros ante Dios. Salve, Virgen de la Cabeza, salve, salve. Reverendo Padre don Jesús Zapata Rueda, consiliero de la Cofradía de la Santísima Virgen de la Cabeza de Almería, establecida canónicamente en esta parroquia de Nuestra Señora del Carmen de la Gran Cosa, vicar, ausente por obligaciones pastorales, señor don Jesús García, diácono permanente, señora presidenta, hermana mayor de Romería, comisión gestora, cofrades de esta querida, mi querida hermandad de Almería, filial de Andújar, señor presidente, señor secretario y medalla de oro y hermano de la Real Hermandad de la Santísima Virgen de la Cabeza de Málaga, que hoy me acompañáis en esta gran tarea, cofradías presentes, autoridades, coro a nuestro aire, cofrades, romeros, amigos todos, muy buenas tardes. Señor alcalde de Vícar, también la saludamos afectuosamente. Mis primeras palabras han sido para saludar a la Virgen y encomendarme a ella. Las he tomado prestadas de la letra de la salve que cantamos en Málaga, compuesta en su día por nuestra hermana Isabel López Mayor. Gracias, querida Carmen, por tus palabras sobre mi persona, que ponen de manifiesto la amistad y fraternidad que nos une y que me han hecho pues, que sea creciente la responsabilidad que adquirí al aceptar gustosamente el encargo que me formulaba en nombre de la Junta Rectora que preside. Y por eso recuerdo que antes de aquí esta tarde que me llenan de emoción. De verdad, gracias. Gracias a todos los hermanos de la Hermandad de la Santísima Virgen de la Cabeza de Almería, por el gran afecto que os tengo, estoy aquí hoy. Gracias por concederme esta oportunidad y el merecido honor de promulgar este pregón de exaltación dedicado a la Santísima Virgen de la Cabeza, devoción que ha marcado mi vida, que recibí de generación en generación. No esperéis de mí una exaltación poética o literaria a la advocación de mis amores, pues las musas no me brindaron su gracia, aunque en algún momento tomaré prestado algún verso. No sé por qué habéis fijado en mi persona ni qué méritos concurren para esta decisión, pero solo os puedo decir que he puesto todo mi corazón, cariño y empeño en la preparación de este pregón, o más bien conferencia, que he titulado Devoción a la Virgen de la Cabeza en tierra almeriense. Ella bien lo sabe, totus tus ego sum. Si algo me ha caracterizado desde que tengo uso de razón ha sido hacer de María en su advocación de la cabeza mi modelo de vida, mi refugio, mi luz y guía, mi Virgen de la Cabeza. Digo tu nombre y me suena milagro, a oración viva e inmarcitable, a romería, a gente sencilla, de corazón grande, con una fe inquebrantable. ¿Qué será lo que tiene nuestra morenita? Con tan solo mirarla nos conmueve y encoge el corazón. Andamos enamorados de tu mirada, que como manto nos guarda al caminar. Buscamos tu cercanía, Madre del alma, sintiendo que nos bendices desde tu altar. Andamos enamorados de tu mirada. La Virgen de la Cabeza siempre ha sido la vocación de la gente sencilla y humilde de corazón, como sois los cofrades de su hermandad de Almería. Tengo el ejemplo de mis propios padres, abuelos y antepasados, religiosos a su modo, pero con la mente puesta en Dios y en la Virgen todas las horas del día. Para ellos su catecismo era la Virgen de la Cabeza, y la razón de ser era vivir de acuerdo con las enseñanzas cristianas
con el propósito sincero de seguir a Jesús, respaldado por el modelo de la Virgen María y su testimonio, el testimonio de su propia vida, teniendo muy claros los valores y principios a seguir, celebrando su fe en familia, en comunidad, en hermandad, fe recibida y transmitida de padre a hijo, de generación en generación. Bendita devoción, bendito el legado recibido. Hay una canción que nos habla de ello, la compuso nuestra Patricia Vicente López Mayorga mientras subía en coche al santuario en Romería hace pocos años. Dice así: bendita la brisa que mece las flores esta primavera, benditos los sones que anuncian tu nombre cruzando la sierra, bendito sea el jándula, bendito el cabezo, bendito el santuario, bendito ese arco que paciente espera verte pasear, benditos romeros que por las calzadas suben para verte, benditas las manos que a su encuentro llevan a nuestro estandarte, bendito ese ángel que se te va acercando a quien te necesita, benditos anderos que sus corazones ataron al varal, bendito mi abuelo, bendita mi madre, aquí estoy por ellos, benditos hermanos que desde La Palma traen sus ilusiones, mi hermandad es de Málaga y esa es la medalla que llevo en mi pecho, por verdiales a tus pies traemos nuestra ciudad. Y bendita tú eres, mi Virgen de la Cabeza, la oliva de Andújar, Sierra Morena, de Málaga vengo a pregonarte ahora y te pido, mi reina del cielo, que nos proteja y juntos podamos venir cada año a cantarte, señora mía, por malagueños. La Virgen de la Cabeza tiene algo que no se puede explicar y que solo la gente sencilla tiene el privilegio de experimentar. Siempre me viene al pensamiento la cita evangélica: yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a sabio y prudente y se las has revelado a los pequeños. Y yo te alabo, Señor, porque le diste los dones más grandes a esa mujer fascinante que es María. No buscaste a una princesa, buscaste un corazón sencillo y significante que se entrega a ti. Hágase en mí según tu palabra. María es una figura clave en los evangelios y en la historia de la salvación. Como modelo a seguir para los cristianos, la Virgen María es conocida por sus muchas virtudes y cualidades positivas que la hacen un ejemplo de humildad, obediencia, amor y servicio a Dios y a los demás, que debemos aplicar a nuestra propia vida y existencia todos sus devotos. Monseñor don Sebastián Chico Martínez, obispo de Jaén, nos lo recordaba en su saludo romero de este año, que titulaba Con María y por María. Nos decía así: el pueblo de Dios ha captado perfectamente que no se puede ser cristiano sin ser mariano, porque Cristo ha entrado en nuestra historia por la mediación de María. El Espíritu Santo ha venido sobre la Iglesia y sobre el mundo por la intercesión de María. Y nuestra transformación en Cristo se produce siempre por obra del Espíritu Santo, por ayuda de la Madre. Por tanto, la relación con María no es algo secundario en la vida cristiana, es una necesidad vital. No podemos vivir sin María, así lo entiende y lo vive el pueblo cristiano a lo largo de todo el año. Esta tarde solo puedo una vez más abrir de par en par mi corazón de romero para sacar los pálpitos de la fe y devoción que profeso a la Santísima Virgen de la Cabeza y que sus latidos conformen la trenza de mi voz y de mi mensaje. Pretendo, con humildad, como aficionado a la historia de la devoción a la Virgen de la Cabeza, exponer muy sucintamente los datos conocidos sobre el origen de la devoción en tierra almeriense, su importancia y temprano inicio. Hay que conocer lo que se quiere. No se puede querer lo que no se conoce. Debemos fortalecer nuestra fe, precioso don recibido de Dios, mediante un conocimiento riguroso y auténtico de la historia de nuestra tradición, culto y veneración a la Virgen de la Cabeza y de la historia de la salvación que nos trajo Jesús desde la cultura y el Evangelio. Esta tarde me centraré sobre todo en la cultura,
sin que por ello sea menos importante el conocimiento profundo del Evangelio, pero, como diría Cervantes, esta carga es para otro ingenio no tan estrecho como el mío. Por consiguiente, procuremos en cuanto sea posible que la piedad sea discreta y la devoción ilustrada, como ya nos sugería en el siglo XIX en sus célebres cartas el canónigo de la Catedral de Jaén, don Manuel Muñoz Garnica. El Papa San Juan Pablo II, en su primera visita a España en 1982, nos lo recordaba. La síntesis entre cultura y fe no es solo una exigencia de la cultura, sino también de la fe. Una fe que no se hace cultura es una fe no plenamente acogida, no totalmente pensada, no fielmente vivida. Por tanto, la fe necesita de la cultura, y nosotros, devotos de Nuestra Señora de la Cabeza, debemos procurar fomentarla y acrecentarla cada día más para quienes se acerquen a ella conozcan las profundas raíces culturales que sustentan una tradición mariana con casi 8 siglos de historia. La historia de la devoción a la Virgen de la Cabeza en tierra almeriense corre paralela a la historia de la advocación, su cofradía matriz de Andújar y la celebración de la multisecular romería de abril y su expansión por toda la geografía andaluza y nacional, traspasando fronteras hasta América. Almería será una provincia con un culto temprano a la Virgen de la Cabeza, aunque sin constituirse cofradías filiales que peregrinen a Sierra Morena, quizá casi seguro debido a la gran distancia existente hasta su ermita serrana, epicentro de la devoción, teniendo su inicio en un primer momento en las repoblaciones realizadas inmediatamente después de la Reconquista en los primeros años del siglo XVI. Posteriormente, y a partir de 1572 y en los años sucesivos, seguirá creciendo tras la rebelión de los moriscos, gracias a las casas nobiliarias encargadas de la repoblación, como fueron los marqueses de los Vélez, los Fernández de Córdoba o Enrique de Guzmán, pues todos ellos relacionados con Andújar al tener posesiones en esta zona de Andalucía. Estas casas nobiliarias recibieron el encargo de la corona de repoblar estas zonas sublevadas y lo hicieron con gente venida de sus dominios en tierras jiennenses o cordobesas, que trajeron sus usos, costumbres y devoción a la milagrosa imagen de la Reina del Cielo que recibe culto en Sierra Morena, la Santísima Virgen de la Cabeza, donde la advocación ya había alcanzado su máximo esplendor, habiéndose extendido por toda Andalucía y La Mancha, así como por América. El origen o inicio del culto tras la rebelión de los moriscos tiene lugar en la población novilla de María, en la población de los Vélez, que después veremos con más detalle, expandiéndose posteriormente a toda la geografía provincial, en buena medida también gracias a los pastores trashumantes que iban desde Almería a Sierra Morena. Siempre he sentido un gran respeto y admiración por estas tierras almerienses. Pero al profundizar en el conocimiento del génesis, inicio y expansión de la devoción a la Virgen de la Cabeza de Sierra Morena entre su gente, reconozco y confieso que he quedado cautivado por la intensidad y arraigo de la fe de los almerienses de todos los tiempos a la Santísima Virgen de la Cabeza de Sierra Morena. Más de 500 años nos contemplan, desde las primeras repoblaciones y fundaciones de ermitas y parroquias dedicadas a la Virgen de la Cabeza en la provincia de Almería. Más de 450 años desde que doña Leonor Fernández de Córdoba y Zúñiga, hija del tercer conde de Cabra, nieta del gran capitán, o su marido, don Luis Fajardo de la Cueva, segundo marqués de los Vélez, trajeran esta devoción a la adoración de María, irradiando desde allí la devoción a la Reina de Sierra Morena por todas las comarcas de la provincia de Almería. Antes de bucear en la historia y desgranar los antecedentes del inicio de la devoción a la Virgen de la Cabeza en tierras almerienses, de manera muy resumida, recordaremos los aspectos e hitos más importantes de la advocación desde el hallazgo de la imagen o aparición de la Virgen de la Cabeza al pastor de Colomera, dando unas pinceladas sobre su origen, expansión, importancias y universalidad. Parto de la afirmación categórica de que la devoción a la Virgen de la Cabeza y su romería constituyen una de las manifestaciones marianas que mayores repercusiones ha tenido a lo largo de la historia de Andalucía y España,
traspasando sus fronteras desde fechas muy tempranas, estando considerada esta vocación primigenia andaluza y su romería posiblemente como la más importante, históricamente hablando, y una de las más populares y antiguas de cuantas se celebran en Andalucía y España. Tiene su origen en el siglo XIII, en 1227, como se ha establecido convencionalmente, ya conquistada Andújar por el rey Fernando III el Santo, cuando un pastor de Colomera, Granada, se le aparece una imagen de la Madre de Dios en el Cerro de la Cabeza, tomando el nombre del lugar para su advocación como Virgen de la Cabeza. Una consideración. El lugar donde se apareció la Virgen de la Cabeza al pastor de Colomera se llama Cerro de la Cabeza y no Cerro del Cabezo. Cabezo y cerro son palabras sinónimas que se pueden utilizar individualmente, pero cuando decimos Cerro del Cabezo estamos diciendo Cerro del Cerro. Si se hubiera llamado Cerro del Cabezo, la Virgen se hubiera llamado la Virgen del Cabezo. Y se llama, como todos sabemos, que bien bonito que es su nombre, Virgen de la Cabeza. Por favor, desterremos de una vez por todas la expresión errónea de Cerro del Cabezo y utilicemos, pues llamemos al nombre donde la Virgen se apareció al pastor de Colomera por su nombre correcto, que es Cerro de la Cabeza. En 1304 se terminaron las obras de la primitiva ermita y se construyó sobre el fortín del Xándola que los calatravos habían erigido en Sierra Morena durante la Reconquista. Una vez constituida la ermita medieval, se iniciaron localmente las romerías al Cerro de la Cabeza y en 1485, muy avanzada la Reconquista, se cambió la fecha de la romería, pasando de la festividad de la Natividad de la Virgen, el 8 de septiembre, al último domingo de abril, fundándose la primera cofradía, partiendo anteriormente de la ya fundada andujareña, y a celebrar una romería anualmente, al menos desde el siglo XVI. En 1505, de hecho, el obispo Alfonso Suárez de la Fuente del Sauce confirma los estatutos de la cofradía de Andújar, por los que ya se venía rigiendo desde hacía más de 200 años. A partir de esta fecha se construyó un nuevo santuario, cuya ampliación proyectó el gran maestro del Renacimiento, Andrés de Vanderbilt. Alentada por el Concilio de Trento, la vocación experimenta un crecimiento y expansión impresionantes por Andalucía y La Mancha. A finales del siglo XVI se contabilizaban 63 cofradías filiales y 69 en total a lo largo de las centurias siguientes. Ninguna de ellas de la provincia de Almería, destacando Jaén, Córdoba y Granada por su número. Su devoción habrá llegado a toda la geografía nacional y América. Se levantarán ermitas, capillas, santuarios en su honor por doquier. Se constituirán además cofradías no filiales también por doquier, para dar culto y venerar a la Virgen de la Cabeza localmente, sin peregrinar a Sierra Morena, como ocurrirá en la provincia de Almería, que luego veremos de manera especial. Miguel de Cervantes es el paradigma de cuanto se ha escrito. En su obra Los trabajos de Persíles y de Inmunda afirma que la Virgen de la Cabeza es la Virgen de los milagros, y su romería es famosa en el mundo entero. El lugar, la peña, la imagen, los milagros de infinita gente que acude de cerca y lejos, el solemne día que he dicho, le hacen famoso en el mundo y célebre en España, sobre cuantos lugares la más extendida memoria se acuerdan. López de Vega, Félix de los Ingenios, nos dice que las vocaciones más importantes en España en el siglo XVI eran el Pilar, Guadalupe, Montserrat y la Cabeza. López trata ampliamente la romería en su obra El bautismo del príncipe de Marruecos y la tragedia del rey Don Sebastián, recogiendo en ella la conversión de Muley Seque al cristianismo en la romería de la Virgen de la Cabeza de 1593. Desde la segunda mitad del siglo XVI, durante todo el siglo XVII, la romería de la Virgen de la Cabeza alcanza sus máximas cotas de popularidad y universalidad, convirtiéndose en la gran romería del barroco español, la romería de los Austrias, la romería de Cervantes y López de Vega, la romería de la romería, espejo de muchas otras, creciendo su fama por los milagros y conversiones. Durante el siglo XVIII se produjo un declive. En 1773 el Real Consejo de Castilla decreta la suspensión de todas las cofradías de la Virgen de la Cabeza y prohíbe la romería.
hasta que en 1782, 9 años después, aprobó los estatutos de la Cofradía de Andújar y se reanuda su celebración. La mayoría de las cofradías filiales dejaron de peregrinar a Sierra Morena. Muchas de ellas desaparecen para siempre pocos años después. El daño fue irreparable. Hay que partir de cero. Pero lo importante es levantarse. Los primeros decenios del siglo XIX agravaron la situación, por los hechos históricos acaecidos, tales como la invasión francesa, guerra de independencia, desamortizaciones, especialmente en 1835, una nueva prohibición y supresión en 1841, esta vez todas las cofradías en general y órdenes religiosas de España, y se usurparon sus bienes por el gobierno de Mendizábal. Con motivo del dogma concepcionista, en 1854 la vocación experimenta un nuevo renacimiento y en 1859, segunda mitad ya del siglo XIX, serán 16 las cofradías que nuevamente peregrinen a Sierra Morena, las mismas que asistan a Andújar con motivo de la visita de la reina Isabel II en 1862. En 1909, la Virgen de la Cabeza es coronada canónicamente la segunda Andalucía, después de la Virgen de los Reyes, y proclamada patrona de Andújar, creciendo el número de nuevas cofradías y siendo ya más de 20 las que asistan a la romería. La guerra civil entre españoles del pasado siglo supuso un antes y un después en la historia de la vocación. Todo quedó destruido y reducido a ceniza. La primitiva imagen fue destruida o escondida, el santuario derribado. En la romería de 1936, en los meses antes de la contienda nacional, asistieron 32 cofradías filiales a la romería de aquel año. Una vez finalizada la guerra civil, la vocación experimenta un nuevo impulso que llega a nuestros días. Se cincela la nueva imagen en talla, obra del escultor malagueño, nacido en Álora, José Navas Parejo, perteneciente a la Escuela Granadina. Y se levanta un nuevo santuario. En 1959 es proclamada patrona de la diócesis de Jaén y coronada nuevamente, doblemente coronada, en 1960. Ya existen 44 cofradías. En las dos últimas décadas del anterior siglo XX habrá un nuevo renacimiento de la vocación, refundándose muchas de las cofradías antiguas y otras nuevas, como Málaga, asistiendo 61 cofradías filiales a la romería del año 2000. En 2009 el Vaticano otorga la Rosa de Oro a la Santísima Virgen de la Cabeza, única vocación de España en poseer este reconocimiento que Roma concede a las vocaciones marianas más veneradas del mundo. Por algo se la digo yo. En 2013 la romería de Andújar fue declarada por la Junta de Andalucía bien de interés cultural. En la actualidad está en trámite un expediente para ser declarada fiesta de interés turístico internacional. La Universidad de la Virgen de la Cabeza lo testimonia su culto en Iberoamérica, Chile, México, Argentina, Venezuela, Bolivia, Perú y Brasil, también en Canadá o Estados Unidos, además de nuestro país vecino de Portugal. En nuestro país se la venera en más de 150 poblaciones de toda su geografía, no lo voy a largo de recitar, no lo voy a decir, especialmente en La Mancha y Andalucía, tierra de María Santísima, con más de 5 cofradías activas actualmente de la Virgen de la Cabeza. De ellas, 68 son filiales de Andújar y peregrinan cada último domingo de abril a Sierra Morena. De la provincia de Almería, solo la de Vícar, Almería, en representación de la diócesis. Como muestra de la vileza de la vocación, os diré que el pasado sábado se bendijo el nuevo estandarte corporativo de la Procofradía de la Virgen de la Cabeza de Onda, municipio de Castellón, en la Comunidad Valenciana. Hasta aquí pues, hemos expuesto muy resumidamente la historia de la vocación. Ahora, permitidme abordar la historia de su presencia en estas benditas tierras almerienses. La provincia de Almería no se verá exenta de la expansión del culto a la Virgen de la Cabeza, estando muy extendida esta devoción, cuyo origen parte de Andújar, como lo demuestra la fundación de ermitas, santuarios, parroquias y cofradías, introduciéndose, como ya se ha dicho, con las primeras repoblaciones tras la Reconquista y después en el norte de la provincia, en la comarca de los Vélez y en otras zonas repobladas tras la expulsión de los moriscos, llevadas por los cristianos viejos que acompañaban a los marqueses de los Vélez y otros linajes en el siglo XVI, expandiéndose desde allí la devoción por toda la geografía provincial. Sin ánimo de ser exhaustivo,
Comentaremos los datos históricos más significativos y curiosos, algunos de ellos, de cada población en tierra almeriense donde se venera y rinde culto a la Virgen de la Cabeza. Empezaremos por su presencia más temprana. En Benadús, municipio situado en la parte occidental de la comarca metropolitana de Almería, asentada en su antigua mezquita, se erige en 1505, que ya ha llovido, una iglesia bajo la advocación de la Virgen de la Cabeza y su patrón San José. Sigue siendo la patrona de la Virgen de la Cabeza en Benadús. No consta fundación de una cofradía como tal. Celebra su fiesta en torno al 8 de septiembre, coincidiendo con el fin de semana. El bonito pueblo de Bédar está situado entre la sierra de Filate y Cabrera. Los primeros repobladores cristianos celebraban culto en honor a la Virgen de la Cabeza, unidos a los del pueblo de Antas. Curioso, ¿eh? Cuando creció la población, los dos pueblos discutieron sobre cuál de ellos debía quedarse con la imagen, dando la controversia que cada vecindario comenzara a construir una ermita y quedándose con la sagrada imagen el primero que la acabara. Bédar edificó su santuario antes que Antas, estando finalizado el 23 de septiembre de 1507, quedándose por tanto los bedarenses con la imagen. Se acordó celebrar la fiesta de la patrona, la Virgen de la Cabeza, en Bédar el 24 de septiembre y en Antas el 8 del mismo mes para que no coincidiesen los festejos. En Antas también se construyó la ermita para dar culto a la Virgen de la Cabeza a finales de 1507, después que Bédar. Su santuario está situado a 4 kilómetros al sur de Antas, en un lugar denominado Cabezo María, con una vista extraordinaria. Recientemente, en agosto de 2012, la ermita ha sido reconstruida y solemnemente bendecida por el señor obispo de Almería. Es su patrona y titular de la parroquia desde el año 1712. La Virgen baja a la parroquia 2 veces al año. La primera para procesionar el domingo de resurrección, regresando a la ermita el último domingo de abril. La segunda para las fiestas del 8 de septiembre, siendo de vuelta a su ermita el penúltimo domingo de septiembre. Existe una cofradía con estatuto al menos desde 1783 y el pasado año 2022 fue nombrada alcaldesa perpetua de la localidad. Se desconocen los orígenes de la fiesta y el culto a la Virgen de la Cabeza en Serón, aunque hay indicios para afirmar que la tradición se puede remontar al siglo XVII. La romería de la Virgen de la Cabeza y San Marcos se celebra el último fin de semana de abril. El sábado por la tarde, los vecinos de Serón recogen a la Virgen en su ermita situada a 4 kilómetros de distancia en la barriada del Reconco, en la cima de la montaña, de donde se puede disfrutar de hermosas vistas del valle de Almanzora, siendo llevada hasta la ermita de San Marcos, donde pasarán la noche parando antes en la barriada de Canana y en los Marcelicas. El domingo, la Virgen regresa a su ermita, donde tras la misa se reparte el típico hornazo a los romeros. Muy típico también, muchos pueblos de Jaén, el hornazo. Para que de nuevo sea trasladada al Reconco, que también se llama como el Chango, para ofrecerle las flores y el rezo del rosario durante el mes de mayo. Y regresará de nuevo a su ermita el primer domingo de agosto, donde estará a la espera de la llegada de un nuevo mes de abril. La bella población de María, en la comarca almeriense de Los Vélez, todavía se conserva la antigua talla y hermosa talla de la Virgen de la Cabeza de madera estofada del siglo XVI, posiblemente de manos de la escuela del alcalaíno Pablo de Rojas, y pues también recientemente restaurada en Málaga, en 2019, en los talleres del artista Enrique Salvo Rabasco. Dice el padre Tapia Garrido, sabio investigador de los aconteceres almerienses, que la vocación llegó de manos del segundo marqués de Los Vélez, don Luis Fajardo, y su esposa, doña Leonor Fernández de Córdoba, que procedía de tierras cordobesas cercanas a Andújar, cuya estirpe profesaba una gran devoción a nuestra vocación. Como signo de la devoción que se le profesa a la Virgen de la Cabeza en la Villa de María y en toda la comarca de Los Vélez, hay una gran cantidad de fotos en el interior de la ermita. Su fiesta se celebra el último domingo de abril, bajando al pueblo desde su santuario y recorriendo las calles del municipio en procesión. La imagen vuelve a su ermita el último domingo de junio. El 15 de agosto hacen una gran romería en su honor
con una numerosísima afluencia de gente de toda la comarca. Es considerada popularmente copatrona junto a Santa Quiteria. También es alcaldesa perpetua de la Villa de María, un pueblo que no se entiende sin su Virgen de la Cabeza, testigo privilegiado de su historia y tradiciones. La Villa de María lleva el nombre de la Virgen de su denominación. Si tuviera apellido, seguro que sería María de la Cabeza. El santuario de Monteagut, o Montaúd, pertenece al municipio de Benizalón, en la Sierra de Filabres, y está situado a 1.300 metros de altitud. Desde él se divisan unas espectaculares panorámicas de gran parte de la provincia de Almería. La devoción a la Virgen de la Cabeza en Benizalón es difundida por la Mesta en los tiempos de la repoblación a partir de 1572. Y en este caso era una comunidad de pastores trashumantes formada por los 14 pueblos que rodean el santuario. La ermita fue construida por aquellos pastores sobre el año 1600, según el profesor Francisco Martínez Botello, sobre las ruinas del antiguo castillo de Montaúd. Todavía hoy Benizalón y Uleila del Campo se disputan el territorio donde se sitúa el santuario. Ahí lo dejo. Poco a poco la devoción fue creciendo y al mismo tiempo surgió la cofradía, que organizó una romería el último domingo de abril como imitación a imagen y semejanza de la que se celebraba en el santuario de Sierra Morena. Así surgió. Concurren los 14 pueblos comarcanos, como si fueran cofradías filiales, repartiendo los turnos equitativamente para aportar la imagen de la Virgen en la procesión, rito que se repite en la actualidad. El orden del recorrido, rigurosamente establecido para las 14 cofradías, esos respectivos 14 pueblos, es iniciado por los miembros de la hermandad titular de Benizalón, seguidos de los vecinos de Taal y Benitorace, que se la entregan a los de Alcuidia de Monteagut y Benitagla. Esto la entrega a los de Uleila del Campo, que la pasan a su vez a los de Lucainena de las Torres, a los que le siguen los vecinos de Sorba, Lubrín, Albanche, Cota, Lízar, Cherpo y Senés, quienes finalmente entregan el trono a los vecinos de Benizalón para devolverla a su camarín. Este protocolo está claramente copiado de la romería de Andújar, donde la Virgen de la Cabeza era procesionada por sus filiales, portada en tramos iguales por riguroso orden de antigüedad, costumbre muy arraigada durante muchos siglos, paradójicamente desaparecida en la actualidad en Sierra Morena y manteniéndose vigente en Benizalón. La romería principal se celebraba coincidiendo con la de Andújar, el último fin de semana de abril, pero hacia 1760 la fiesta se empezó a celebrar en septiembre, pues los hombres marchaban a trabajar a mediados de abril a Jaén, Córdoba y Sevilla, donde acrecentaban su devoción por la Virgen de la Cabeza, y a su regreso podían hacer más dignamente la romería. Así fue creciendo la fiesta de septiembre y menguando la del último fin de semana de abril. En 1936 el santuario fue saqueado y la Virgen quemada, siendo sustituida posteriormente en 1942 por otra. El 5 de abril de 2008, el obispo de la diócesis de Almería, don Adolfo González Monte, bendijo una nueva talla de la Virgen de la Cabeza, copia exacta de la primitiva talla destruida en la Guerra Civil, recibiendo ese día el bastón de mando como alcaldesa perpetua del municipio de Benizalón. Recientemente, el 22 de agosto de 2019, el obispo bendijo y dedicó el nuevo santuario remozado y ampliado, la nueva casa de la Virgen. Actualmente se celebran dos romerías. La romería chica, que tiene lugar el último domingo de abril, llevando a la Virgen desde el santuario de Monteagut a Benizalón y volviendo el último domingo de junio. La gran romería se celebra y se lleva a cabo el segundo fin de semana de septiembre, a la que acuden miles de peregrinos de tierra almeriense, y es considerada una de las romerías más importantes, de gran fervor popular, que se organizan en la provincia de Almería y la que mayor número de personas concentra. Podemos afirmar que la devoción a la Virgen de la Cabeza en tierra almeriense alcanza actualmente su máximo esplendor y exponente en la población de Benizalón y en su santuario diocesano del Cerro de Monteagut. El papel de las cofradías ha sido y es fundamental a la difusión del culto y devoción a la Virgen de la Cabeza.
De ahí que vosotros, mis queridos hermanos de Almería, debáis conocer su historia y transmitirla a vuestros cofrades. Por tanto, permitidme que en esta tarde de exaltación de nuestra devoción a la Virgen de la Cabeza os hable muy brevemente de vuestra hermandad almeriense. Pese a la prolija presencia del culto y devoción a la Virgen de la Cabeza en tierras almerienses, la capital seguía huérfana de la devoción a la reina de Sierra Morena, y por ello un grupo de fervientes devotos se pusieron manos a la obra para que la morenita llegase hasta vuestra tierra. Avanzada la primera década del siglo XXI, en Almería surge una ilusionante iniciativa: la fundación de la Cofradía de la Santísima Virgen de la Cabeza de Almería, filial de Andújar, con el fin principal de peregrinar a Sierra Morena cada último fin de semana de abril, que se hará realidad poco tiempo después, gracias al esfuerzo y tesón de sus fundadores. Nunca antes había existido una cofradía filial de la Virgen de la Cabeza en la provincia de Almería. No obstante, hay un dato: consta la asistencia de la cofradía de Almería al acto de coronación de desagravio de la Virgen de la Cabeza de Sierra Morena en la ciudad de Andújar en 1960, según nos relata el cronista de la ciudad entonces, Francisco Calzado Gómez, en su obra Año Santo en Sierra Morena. Pablo Mundéjar, en su reciente libro sobre la historia de la vocación, recoge el dato y publica el listado de las cofradías existentes e indica que podría tratarse de una primera fundación de Almería. Sin embargo, yo creo que se trata de Benizalón y no de Almería capital, presente en este acto como referente de la vocación en la provincia. De hecho, después no vuelve a aparecer Almería en ningún otro listado. No hemos encontrado más datos clarificadores al respecto. ¿Pero por qué no está Almería en Sierra Morena?, se preguntaban Ángel Esteban, nacido en un pueblecito de Alpujarra almeriense, y su esposa Ana de Marmolejo, cuando peregrinaban a Sierra Morena en Almería. Almería tenía que estar presente y se pusieron a trabajar para constituir la cofradía de Almería. Tras un periodo de gestación de la idea, en 2006 cuando comienza con la tarea. Divulgaron la idea y la Virgen quiso que conocieran a la almujareña Pilar de la Torre, residente en Almería por motivos laborales, Jesús Rico y otros muchos devotos de la Virgen de la Cabeza. Vuestra hermandad filial almeriense nace con sede canónica en esta parroquia de Nuestra Señora del Carmen de la barriada de la Gangosa en Vica, donde se incorpora a la vida parroquial de la misma gracias a la generosidad de su párroco de entonces, don Alejandro Moreno Pérez, primer consiliere de la hermandad, mediante una intensa formación catequética durante 3 años. Se gesta primero como grupo parroquial y asociación de fieles en 2007, iniciando en enero de 2008 los primeros pasos hasta la definitiva constitución de la hermandad filial de la Virgen de la Cabeza de Vica de Almería. Asistirá como grupo parroquial y asociación de fieles a la romería de 2008, siendo declarada como prehermandad poco después, el 5 de junio, por decisión de la Vicaría Episcopal del Obispado de Almería. Comienzan las gestiones con la Cofradía de Madrid de Andújar, a través de su presidente, recordado y querido José María González, que en paz descanse, para su apadrinamiento. En 2009 asistía a la romería como prehermandad, siendo definitivamente erigida como cofradía filial del obispo de Almería en octubre de ese mismo año. Es su primer presidente, Ángel Esteban, su primera hermana de romería, Pilar de la Torre. Un aplauso para ella. El 20 de diciembre de 2009, la Cofradía de Almería convoca y celebra una misa en la Catedral de Almería, presidida por el obispo en acción de gracia por la concesión de la Rosa de Oro a la Virgen de la Cabeza de Sierra Morena, por su santidad el Papa Benedicto XVI, que tuvo el honor de estar presente en representación de mi hermana de Málaga como su presidente. Será desde la romería del año 2010 cuando el estandarte corporativo de la Cofradía de Almería cruzaba oficialmente por primera vez el dintel del santuario de Sierra Morena y peregrina como cofradía filial, configurando la última pieza que faltaba para que toda Andalucía estuviera representada en la romería de abril, siendo la cofradía filial de Vica de Almería la número 61, en representación de toda la diócesis de Almería. En 2011 se aprueban los estatutos de la cofradía por don Adolfo González Monte, obispo de Almería. A finales del 12, Ángel Esteban se despide de su cargo como presidente tras una intensa y ingente labor realizada. Le sucederá
Juan Hernández Navarro, primero como presidente de una gestora y seguidamente ratificado por votación, asumiendo su cargo con grandísima ilusión y responsabilidad. En 2013, la Diputación de Almería entrega la bandera provincial de la institución a la cofradía. Y siendo hermano mayor de romería Carmen López Joya, en 2014 celebráis el primer pregón de romería a cargo de Ana Pardo Gallo y nombráis al excelentísimo Ayuntamiento de Vícar como el romero mayor honorario. He visto y he seguido con ilusión vuestros proyectos de la imagen en talla de la Virgen y su ajuar, o cuando se abordó vuestro estandarte aquel de 2015, que me evoca aquella estrofa de la barquilla de plata. La Virgen de la Cabeza no es solo linda serrana, de mi barquita de plata es la dueña y capitana. Morena de luz de luna, vente conmigo a Almería, que tendrás para mecerte las olas de la bahía. Sí. Sin duda, el momento más importante vivido por vuestra hermandad fue la llegada y bendición de la imagen titular de la Virgen de la Cabeza, realizada por los hermanos imagineros andujareños Juan y Santiago Expósito Cortés, policromada y tallada en madera de cedro al estilo de la que se venera en Andújar. Fue bendecida el 5 de junio de 2016, año de la misericordia, por vuestro conciliario, el reverendo padre don Ramón Carlos Rodríguez García. Actúan como padrinos del acto el excelentísimo Ayuntamiento de Vícar y la Hermandad de la Santísima Virgen de Gádor Coronada, patrona de Béjar. La Cofradía de Matriz de Andújar, encabezada por sus hermanos mayores, abría la nómina de hermandades y filiales que asistieron al acto, seguida de la Bobadilla, Málaga, Murcia y Palma del Río. Acompañó musicalmente la coral Cantar del Río. Estrenó la Virgen un maravilloso manto verde primavera bordado con jara blanca y malva, amapola y motivos florales de Sierra Morena, con Sayo Antolín del Niño, obra de Jesús Rico Doménech, con Francisco López Rueda, hermano cofrade de Almería. Era presidente don Juan Hernández Navarro, que en paz descanse, y hermano mayor de romería don Antonio Jesús García Pedrosa. Fue una jornada histórica e inolvidable. Un aplauso para todos a la hermandad de Almería. El 14 de marzo de 2019 fallece vuestro presidente y posteriormente se nombra la actual gestora. Viene la pandemia. Han sido tiempos verdaderamente recios los que habéis vivido estos últimos años. No puedo olvidarme del actual presidente de esta hermandad, mi querida amiga Carmen López Joya, nombrada por el obispo de Almería en comisión gestora, junto a Alejandro Gómez y Alberto Pardo. Con vuestro trabajo, tesón y empeño estáis manteniendo viva la hermandad y muy pronto podréis convocar elecciones para que un nuevo equipo de gobierno dirija los designios de esta hermandad filial de la Virgen de la Cabeza de Vícar Almería durante los próximos años. Debéis recabar la ayuda y colaboración de todos los hermanos y devotos de la Morenita, bajo la dirección espiritual de vuestro consiliero don Jesús Zapata, al que exhorto para que os acompañe en esta hermosa tarea de difundir el culto y veneración a la Reina de Sierra Morena en estas benditas tierras almerienses. Y todos los hermanos debéis poneros al servicio incondicional de la hermandad, cada uno en la medida de sus posibilidades, trabajar todos a una. He tenido la suerte de conocer de primera mano vuestra historia. Desde el principio nos han unido lazos de amistad y fraternidad con muchos de vosotros. He seguido vuestros pasos y evolución, también vuestros anhelos e ilusiones, así como los problemas surgidos que generan desesperanza y desazón. No desfallezcáis. Seguid adelante, siempre unidos, con María y por María. Apoyad uno a otro. La Morenita está con vosotros y acompaña en el camino. ¿Sabéis una cosa? La dificultad nos hace más fuertes y permite valorar los logros y retos con otros ojos. Así nos lo decía el trinitario padre Antonio Jiménez en su pregón de 2021, todavía en plena pandemia. Tenemos muchas buenas noticias que pregonar ante los tiempos que vivimos. Nuestra esperanza se hace más fuerte y nuestros anhelos de vida se escriben en mayúsculas, porque para los creyentes nuestra fuerza está en Jesucristo, el Señor, que ha vencido la muerte, y tenemos a María, nuestra Madre y Señora,
nuestra esperanza y consuelo, nuestra cabeza y timón. Cuando la miramos a ella, todo se torna de una nueva luz y el corazón se nos agranda hasta donde no podíamos imaginar. Quiero ir concluyendo, pero antes permitid que me detenga un momento en vuestra historia más reciente. El pasado año 2022 tuvimos la suerte de compartir la bajada extraordinaria de la Virgen de la Cabeza desde su santuario en Sierra Morena a la ciudad de Andújar, en acción de gracias por el fin de la pandemia de COVID-19 que Carmen ha recordado. Allí me sorprendisteis con vuestra propuesta de pregonar a la Virgen de la Cabeza, y aunque no suelo aceptar de verdad estos encargos por mis limitaciones de todo tipo, con vosotros no me pude dejar. La Virgen no me dejó poner. En este año 2023 hemos compartido una romería de abril inolvidable. Empezó el viernes en Andújar con la recepción oficial de cofradías filiales desde el Puente Viejo para que nos reciba la Cofradía de Madrid y el pueblo de Andújar. Es el inicio de la multisecular romería hechita abrileña que culminará el domingo de romería, donde la Virgen de la Cabeza, la reina de Sierra Morena, bendecirá a todos sus hijos romeros y peregrinos en su multitudinaria procesión por el poblado del santuario. Pero es durante la jornada del sábado de romería cuando las cofradías filiales hacemos la presentación ante la Santísima Virgen de la Cabeza de Sierra Morena y nos postramos a sus plantas, deseosos de ofrecerle cuanto tenemos y pedirle cuanto necesitamos. Quiero resaltar la emotiva y entrañable presentación de vuestra cofradía de Almería, la Santísima Virgen de la Cabeza, este sábado de romería, que hacían la hermana mayor de romería, Patricia, su hijo, Roque, en nombre de toda vuestra hermandad. Tuve la inmensa suerte de acompañaros con mi esposa Marisa, y hoy quiero recordarla y revivirla junto a sus protagonistas, para que podamos disfrutar de nuevo ese mágico momento que representa y pone de manifiesto el sentimiento más puro de amor, fe y devoción que cualquier romero profesa a la Virgen de la Cabeza y que se transmite de padre a hijo. Patricia, Roque, por favor, venid. El trinitario Padre Sergio nos recibió y dio la bienvenida y dice: hace su presentación ante la Santísima Virgen de la Cabeza la Cofradía de Almería. Santísima Virgen de la Cabeza, desde tierras marineras de salitre y arena, llegamos hasta tus plantas con anhelo cumplido de traer a nuestra querida Almería hasta el mismo corazón de Sierra Morena, que en este año tan importante para nosotros. Sí, mamá. Hace 10 años eran el abuelo y mi hermana los que desde este lugar presentaban nuestra tierra ante la morenita. ¿Cómo pasa el tiempo, mi niño? Y en estos días recordamos aún más a tu abuelo, que ya no está junto a nosotros. ¿No vendrás triste por su fallecimiento? No, estoy feliz por su vida, que nos has dejado en herencia y es el amor a la morenita. Tienes razón, mamá. Si algo nos han enseñado a estos años es que la vida es hermosa. Es lo que venimos a presentarle a nuestra madre, la vida de nuestra hermandad, de nuestros miembros que la forman, de nuestra parroquia, de nuestros paisanos. Venimos a rogarle por aquellas personas que nos encomiendan sus intenciones, por aquellos que pasan dificultades, por los que tienen el corazón vacío de amor, porque no conocen a Dios. Y no te olvides de los que no han podido venir por distintas circunstancias, y desde aquí oramos por ellos. Sí, hoy nos acordamos también de Pilar de la Torre, primera hermana mayor de nuestra cofradía. También recuerdo aquellas noches cuando acampábamos a la falda del cerro, las noches de lluvia junto a los hermanos, y el año en que me subieron al anda de la Virgen a besar su manto. Con tan solo 4 años, qué pequeño estaba, y ya tengo 18. Y desde entonces, ¿cuántas páginas se han escrito, se han ido escribiendo de esta historia? Ahora me quedo más tranquila. ¿Por qué? Porque tengo la certeza que la Virgen de la Cabeza nunca quedará huérfana del cariño que le profesan en nuestra tierra, donde hace más de 12 años tiene su hermandad. Mamá, no venimos solo a pedirle,
sino también a darle gracias. Y empiezo yo. Te doy gracias, Señora, por tu paso por mi vida, porque desde que te conocí cuento mi vida por romería. Gracias por traerme este año junto a mi madre, la hermana mayor de romería, y por darme tu protección. Y yo quiero darte las gracias, Morenita, por este camino que, al igual que el que nos trae a tu casa, tiene momentos duros, pero ha merecido la pena. Quiero dar las gracias también a los padres trinitarios en la persona del Padre Luis Miguel por su acogida y por acercarnos hacia la Virgen. Doy gracias a los hermanos que me acompañan en este día tan especial. Y damos las gracias a aquellas que nos enseñaron que aquí estaba la casa de nuestra madre, que nunca se cansa de esperar. Y un beso al cielo para aquellos que ahora hacen la romería pisando nubes en lugar de Jara y Tomillo, como Paco de la Torre, Loli y tantos hermanos que ya han partido. Y al abuelo Luis, que no está lejos, se puede ofrecerle una estrella a la Virgen con la que iluminarte en este día. ¡Viva la Virgen de la Cabeza! ¡Viva! ¡Viva la Madre de Dios! ¡Viva! ¡Viva su divino Hijo! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de la Cabeza! ¡Viva! ¡Viva su cofradía de Almería! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de la Cabeza! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de la Cabeza! ¡Viva! Y así se presentó Almería este año ante la Morenita en Sierra Morena. Enhorabuena, Hermandad de Almería. Enhorabuena y gracias, Patricia Roque. No se puede hacer mejor. Finalizó el Padre Sergio, antes de los tradicionales vivas, pidiendo la intercesión de la Santísima Virgen de la Cabeza para que ella nos ayude a superar cualquier dificultad. Y esa fe, ese amor tan grande en ese diálogo de una madre con su hijo, es el amor que María nos tiene. Que ella nos siga bendiciendo y llenando de amor a Almería y a su cofradía. Que así sea. Solo me resta decir que una nueva hermandad de la Virgen de la Cabeza de Almería, filial de Andújar, da culto a la Morenita en esta parroquia de Vica, peregrinando cada último fin de semana de abril a Sierra Morena, habiéndose establecido oficialmente su culto público en estas tierras almerienses. Esta es vuestra historia. Parte de la historia de esta antigua y bendita advocación de la Cabeza en tierra almeriense. Somos los herederos de uno de los más ricos legados devocionales de Andalucía y España que a lo largo de los siglos hemos sabido mantener y representar a pesar de las vicisitudes históricas. Debemos sentirnos muy orgullosos de tantos siglos de fe y cultura que hemos heredado, estando obligados a transmitirla. Casi 8 siglos de historia nos contemplan. Casi 800 años de una rica e importantísima historia común. Vamos camino del 8º centenario que celebraremos dentro de apenas 4 años, en 2027. En consecuencia, es nuestra obligación y muy especial, la de todas las cofradías, como las de Almería y Málaga, trabajar para que sea más conocida y respetada esta devoción a Nuestra Señora de la Cabeza. A todos vosotros, queridos hermanos de la cofradía filial de la Virgen de la Cabeza de Vica, Almería, os digo y exhorto, seguid con vuestros cultos locales en estas fechas que hoy nos traen esta parroquia. Seguid con el mismo empeño en la celebración y existencia de la multisecular romería de la Virgen de la Cabeza de Sierra Morena cada último fin de semana de abril. Y no olvidéis nunca nuestra rica y antigua historia. Sigamos profesando la fe y devoción a la Santísima Virgen de la Cabeza con orgullo y pongámosla en valor desde la cultura y el Evangelio. Nuestra vocación, su importancia histórica, su prolija presencia en toda la provincia de Almería hace necesario que nuestra cofradía siga siendo el representante y referente de la vocación de vuestra diócesis en Sierra Morena. A la Santísima Virgen de la Cabeza, para terminar, postrado a las plantas de la sagrada imagen titular de esta cofradía filial de Vica en Almería, te pido con fervor y devoción. María, Virgen de la Cabeza, Madre de la Iglesia, bendice y acompaña a esta cofradía de Almería. Ayúdanos a construir comunidad, hermandad, fraternidad, a sentirnos unidos por una misma fe, por encima de diferencias y de puntos de vista. Que sepamos achicar lo que nos separa y agrandar lo que nos une. Que sepamos tender manos que unan y construyan.
Que nuestras palabras y nuestros gestos sirvan para crecer, para ser familia, para ser hermandad contigo, María. María, Virgen de la Cabeza, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Amén. Queridos hermanos y amigos, sigamos venerando a la Virgen de la Cabeza en nuestros pueblos y ciudades y sigamos peregrinando en Hermandad Sierra Morena para rendir pleitesía a la Morenita, en el lugar donde ella se manifestó al pastor de Colomera, cumpliendo y renovando la promesa que le hizo de obrar grandes favores, milagros, portentos y maravillas de generación en generación, donde sigue derramando su gracia hoy día a los que tenemos la dicha de postrarnos a sus benditas plantas con el corazón contrito, llenos de fe y de emoción, para gritarle una y otra vez: ¡viva la Virgen de la Cabeza! ¡Viva! ¡Viva la Morenita! ¡Viva! ¡Viva su divino hijo! ¡Viva! ¡Viva la reina de Sierra Morena! ¡Viva! ¡Viva la reina del cielo! ¡Viva! ¡Viva la patrona de Andújar! ¡Viva! ¡Viva la reina, señora y patrona de Andalucía! ¡Viva! ¡Viva esa Rosa de Oro! ¡Viva! ¡Viva su hermandad de Almería! ¡Viva la Virgen de la Cabeza! ¡Viva la Virgen de la Cabeza! ¡Viva la Virgen de la Cabeza! He dicho. Muchísimas gracias, Antonio Iglesias Garrillo, por estas palabras. Cuántos datos he descubierto de Almería que no sabía y cuántos otros se me han puesto en orden. Muchísimas gracias. Y como a Antonio yo sé que le gusta mucho la historia, le vamos a dar el recuerdo. Hemos buscado un cuadro antiguo de la Virgen, un bronce antiguo de la Virgen y lo hemos enmarcado. Muchísimas gracias. A ver, un momento porque no quiero que se vaya así. No. Yo le tengo un cariño tremendo, todos los que la conocen, un cariño tremendo a la Virgen de la Cabeza de Málaga. Yo la quiero muchísimo. Se ve que se me ha metido también en el corazón a ella, todo por la corazón. Y queremos, por eso soy hermana, soy hermana de Málaga. Y lo seré, queremos mucho más. A eso queremos darle este pequeño detalle, este humilde detalle, con todo nuestro cariño para la Virgen de la Cabeza. Yo te diría que presidente está aquí, que tenemos Sí. que lo mencionar. Tenemos la dicha de tener aquí al señor presidente de la Hermandad de Málaga, que va a venir para que yo le haga entrega de este pequeño detalle. Presidente, estaba grabado. El símbolo de Almería, el sol de Puerto Carrero, para que se lleve la Virgen de Málaga. Manera que Bueno. ¿no? Tú llevas para adelante, he hecho una foto a la Sí. foto. Las fotillos.
Bueno, yo como hermana, sí, ya terminamos, con esto no extenderme, yo creo que nuestro pregonero ya ha explicado perfectamente. Yo solamente os invito a todos y cada uno de los que aquí estáis, os invito a esa fe y a ese amor, porque a Dios, si le llega por su madre, vamos a olvidar rencores, rendecillas, como se diga. Unidos somos mucho mejor, unidos. Nuestra madre, la que ahí nos está viendo en este momento bajo esa vocación, nuestra madre, poneros la mano en el pecho a todos y cada uno de vosotros y pensar, ¿qué puedo hacer yo para mejorar, para seguir una vida de amor, de paz? ¿Estoy haciendo lo suficiente? Y en la próxima confesión, hacer ese esfuerzo por esa conciencia, porque todo, como dice nuestra madre, en Medjugorje, aunque en este momento Medjugorje no está, pero hay algo que me llegó al alma. Todo corazón, toda guerra empieza por un corazón duro. Poner la mano en el pecho y que nuestra madre, la Virgen de la Cabeza, que ella no distingue ni a alto ni a bajo, ni a negro ni a blanco, ni los que tienen más dinero ni los que tienen poco. Para ella, nosotros, todos, somos sus hijos. Vengamos de donde vengamos. Y si ella no distingue a nadie por su estatus, nosotros, como hermanos, tampoco. ¡Viva la Virgen de la Cabeza! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de la Cabeza! ¡Viva! ¡Viva la Hermandad de Almería! ¡Viva su hermandad de filiales! ¡Viva! ¡Viva la Hermandad de Málaga! ¡Viva! ¡Viva la Madre de Dios! ¡Viva! ¡Viva! Y ahora os invito, no vayáis sin comer, por si alguno, que ahí tenemos un pequeño piquilabi. Vamos.